Nos hicieron creer tantas cosas. Nos hicieron creer que si teníamos exceso de peso era porque éramos vagos, que no podíamos adelgazar porque no seguíamos la dieta, que nos falta voluntad, disciplina o incluso carácter. Nos hicieron creer que algo en nosotros estaba roto, que no éramos tan buenos como los que lograban ser flacos. Vivimos años peleados con la comida, con la balanza, con nuestro cuerpo. Años creyendo que la solución era castigarnos más, restringirnos más, exigirnos más. Mi nombre es Virginia Busnelli. Soy médica especialista en nutrición con orientación en obesidad. En esta primer temporada llamada El peso de tu historia, en la que quiero contarte con ciencia, con historia, con verdad, con mucha empatía y con mucho amor, porque lo que te dijeron no era cierto. Quiero contarte qué le pasa realmente a tu cuerpo, al cerebro, a las hormonas, a las emociones y por qué no es tu culpa. Bienvenida, bienvenido a este espacio que no promete milagros ni dietas, pero sí algo muchísimo más importante: entenderte, liberarte y empezar a construir un camino distinto. En el episodio 4 vamos a hablar de que esto no es tu culpa. Vamos a conocer y entender qué es la obesidad y por qué se produce. En el episodio de hoy, ¿no es tu culpa? ¿Qué es realmente la obesidad y por qué no depende de tu fuerza de voluntad? Quiero empezar este episodio mirándote desde el corazón. Esto no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Y te voy a explicar por qué. Si vivís con exceso de peso, seguro escuchaste frases como tenés que comer menos, estaría bueno que puedas moverte más, sería ideal ponerle un poquito más de voluntad. Si querés y te lo propones, vas a poder. Pero estos mensajes no son exactamente verdaderos o falsos, son crueles, son peligrosos y cargan a miles de personas con una culpa que no les corresponde. La obesidad no es un problema estético, no es una elección, no es una falla de carácter. Es una enfermedad crónica, progresiva, muy compleja, reconocida tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la OPS, la EASO, la AMA y todas las sociedades científicas internacionales del mundo. Aunque en Argentina todavía no. Pero la ciencia ya lo explicó y hoy vos lo vas a entender. Te voy a dar una definición que es mía y que aparece en mi libro. La obesidad es una enfermedad progresiva, multicausal, estigmatizante, crónica, recurrente y recidivante, que ocurre cuando el tejido adiposo crece por encima de su capacidad normal. Se inflama, se desregula y altera el equilibrio hormonal, metabólico, emocional y funcional del organismo. Pero ahora quiero explicártelo paso a paso, desde cero, para que lo entiendas mejor. La obesidad no es peso de más, es tejido adiposo de más. Y ese tejido adiposo no es un depósito pasivo, es un órgano activo. Es un órgano endocrino que produce hormonas. Es un órgano inflamatorio. Es un órgano que produce señales químicas, sustancias que modifican cómo comes, cómo gastas tu energía, cómo dormís, cómo te sentís, cómo sentís, cómo tu organismo funciona. Por eso no alcanza con decir comer mejor,
porque esto no es un tema con la comida, es un tema de biología. Y el verdadero protagonista de esta historia es el tejido adiposo. Y acá quiero que visualices algo, o al menos mientras te explico que lo intentes. Cada célula grasa es como un pequeño globo, como una bolsita. Cuando la grasa entra en él, se infla y va aumentando de tamaño, pero hasta un determinado límite. Ese límite se llama capacitancia adipositaria. Es la capacidad de un adipocito de guardar grasa en su interior sin romperse. Ahora, ¿qué pasa cuando el adipocito se llena demasiado? Primero se inflama. Empieza a secretar sustancias inflamatorias que se llaman citoquinas, que libera hacia el exterior, que van al cuerpo y que te inflama. Te inflama a nivel sistémico. Se convierte en un órgano endocrino pero disfuncional. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a producir hormonas pero de manera desordenada y produce todas hormonas con nombres raros. Se llaman leptina, adiponectina, resistina y algunas otras. Y estas hormonas ya no funcionan como deberían, es decir, están alteradas. ¿Y qué le pasa al adipocito cuando ya no puede más y guardó grasa en su interior? Se rompe. Literalmente, se rompe la membrana y la grasa queda libre por fuera de esta célula y se libera la sangre. Y se va a ir a depositar donde no debe. Entonces se va al hígado y aparece hígado graso. Se va al páncreas con la consecuente resistencia a la insulina y progresivamente la diabetes. Se va al músculo también generando resistencia a insulina, lo que llamamos mioestatosis, que es decir que el músculo también se vuelve graso. Aparece inflamación, aparece fatiga. Se va al corazón, generando más riesgo y enfermedad cardiovascular. Se va a las arterias, generando enfermedad aterosclerótica. Se va al cerebro, generando no solo las alteraciones que tienen que ver con el hambre y la saciedad, modificando tu apetito, sino que también está alterada la función cognitiva y la toma de decisiones y la manera de elegir. Esto es obesidad. No es solo un número en la balanza. Y vamos a profundizar un poquito en qué pasa con el cerebro en la obesidad. Porque hay algo que las personas no saben, y es que la forma en la que comemos, el apetito, que la mayoría de las veces dicen que es por voluntad que uno lo puede decidir, depende de esto, del cerebro, ¿no? Y el cerebro recibe señales de 3 sistemas diferentes. Tenemos un sistema llamado sistema homeostático, que es el que controla el hambre real, que se maneja sobre todo en el hipotálamo, más específico en un núcleo que se llama arcuato. Y este sistema responde a hormonas que llegan desde los órganos periféricos. Llegan desde el estómago, como por ejemplo la grelina, que es una hormona que abre el apetito. Llegan desde el tejido adiposo, como la leptina, que debería generar saciedad, pero este sistema está no funcionando muy bien en obesidad. Llegan desde el intestino, el GLP-1, HIP, péptido I, colecistoquinina, que producen saciedad. Llegan desde el páncreas, la insulina, el glucagón, la amilina. También todas regulan el apetito y la saciedad. Llegan a este núcleo específico que se encuentra en el cerebro. Y normalmente acá se regula de acuerdo a cuál es el impulso que recibe o a cuál es el centro
si se estimula el centro de la saciedad o el centro del apetito, qué señal va a recibir tu cerebro y cuál va a ser tu conducta en base a esto. El problema es que en la obesidad estas señales se alteran. No sos vos, se alteran porque hay desequilibrios hormonales que alteran el hambre y la saciedad. Con lo cual en los pacientes que viven con obesidad, generalmente el síntoma principal es tener más hambre real, pero principalmente por una desregulación del hambre homeostático, que en realidad es una desregulación de las hormonas que lo regulan. Después tenemos el sistema de recompensa, o lo que llamamos hambre hedónica. Es el hambre por placer, el hambre de quiero algo dulce después de comer. Es ese hambre que aparece aunque estés absolutamente lleno, ¿sí? El hambre hedónico busca la recompensa aunque el hambre homeostático haya dicho basta. Se maneja por un sistema que se llama mesolímbico y tiene un circuito que llamamos circuito de recompensa. Participan distintos tipos de estructuras también cerebrales, el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, la corteza orbitofrontal, todos lugares complejos para que ustedes los recuerden o los aprenden, pero importante que sepan que están en el cerebro y que los ultraprocesados, los ambientes estresantes, los ciclos de la dieta, la restricción, todo esto hipersensibiliza este sistema de recompensa. No es gula, es neurobiología, es necesidad de sentir placer. Y también tenemos el sistema de las funciones ejecutivas, que es donde vamos a tomar las decisiones, controlado por la corteza prefrontal. Este es el sistema al que le venimos dando la obligación de cumplir. Este es el sistema que alguna vez podemos controlar, que nos permite tomar algunas decisiones. Es el único sistema del que estamos tirando hace tanto tiempo pidiendo dieta. Pero los otros dos sistemas son absolutamente incontrolables. E inclusive el sistema de la función ejecutiva o de la corteza, cuando hay estrés, cuando hay culpa, cuando hay falta de sueño, cuando hay inflamación, cuando hay restricción, cuando hay dolor emocional, esa corteza pierde fuerza, pierde claridad y pierde la capacidad de decidir. No porque seas débil, porque tu sistema está absolutamente sobrepasado. Vamos a hablar ahora por qué el cuerpo engorda solo. Muchos pacientes me dicen, doctor, yo no como tanto, no entiendo por qué subo. Y la verdad es que el paciente tiene razón, no es una percepción, es real. Y muchas veces otros profesionales me dicen, el paciente me miente, me da tanta bronca porque me miente. Y no, yo quiero contarte que los pacientes, cuando te dicen que comen poco, que se cuidan mucho y que sin embargo no pueden controlar el peso corporal, es porque hay varios motivos que provocan esta situación. El número 1 es que la biología está alterada, con lo cual hay más grelina, que es la hormona del hambre, y eso provoca menos saciedad, la leptina no funciona tan bien, la insulina está elevada, y el cuerpo pide comer aunque no necesite energía, con lo cual el síntoma principal del exceso de peso es el hambre. El motivo número 2 es que el metabolismo baja. Después de dietas repetidas, el metabolismo cae para protegerse y permanece muy bajo, a veces incluso por años. El motivo número 3 es que el cuerpo es más eficiente guardando grasa. Entonces guarda más con mucho menos cantidad de comida. Esta es una adaptación evolutiva. El motivo número 4 es el ambiente obesogénico, porque nosotros no vivimos en una selva ni comemos
lo que cazamos y recolectamos. Vivimos en un sistema que está diseñado para sentarse, para comer ultraprocesados, para dormir poco, para vivir con mucho estrés, para moverte mucho menos, para pedir delivery en un solo clic. Entonces, no es vos contra la comida, es vos contra un mundo entero que facilita que aumentes de peso. Y el punto 5 son las emociones, que influyen también en la conducta alimentaria. Cuando estamos tristes, cuando tenemos vergüenza, cuando atravesamos situaciones de duelo, de soledad, de ansiedad, de desorden. Y la comida calma, la comida anestesia, la comida acompaña. Y eso también forma parte de la enfermedad, no de tu carácter. Y cuando hablamos de las causas reales de la obesidad nunca tiene una sola causa. Nunca obedece a una sola cosa. Nunca es solo comida o solo sedentarismo. Siempre es multicausal. Vamos a hablar de las causas reales. Una es la genética. Tenemos más de 1000 genes que participan en el tema del control del peso corporal, que muchos de ellos pueden estar en tu contra. 2, tenemos la epigenética, que es lo que vivió tu mamá en el embarazo, lo que vivió tu familia, tu historia biológica. 3, tenemos las alteraciones de las hormonas, la menopausia, el hipotiroidismo, el estrés, la insulina. 4, la medicación, algo que muy pocas cosas conocen. ¿Cuánta cantidad de remedios aumentan el peso corporal? Y puede ser que vos no sepas que eso es lo que te lo está provocando. Antidepresivos, antipsicóticos, corticoides, beta bloqueantes, antihistamínicos. Otro tema es la microbiota. La inflamación intestinal, los cambios desfavorables de las bacterias que viven en tu intestino. Otro es el sueño. ¿Ustedes sabían que dormir poco aumenta la ingesta casi un 20 o un 30%? Tenemos también como causa el estrés crónico. Eso aumenta el cortisol, aumenta el hambre y aumenta la acumulación de la grasa abdominal. Recién les contaba acerca del ambiente, los alimentos ultraprocesados, las porciones cada vez más grandes, esta vida que no da tiempo a nada y que generalmente te hace permanecer mucho tiempo sentado, el consumo digital, las pantallas, la falta de tiempo. Las emociones y los vínculos también son una causa. En mi libro lo describo y lo cuento muy claro. Muchas personas llevan una vida de dolor que pesa mucho más que los kilos y que genera que portemos mochilas que generalmente no nos permiten dejar ni un gramo fuera de nuestra espalda. Y después tenemos uno de los factores más importantes e influyentes, las dietas y las dietas. Esas mismas dietas son las que producen obesidad a largo plazo. Esto ya lo hablamos en el capítulo 1. Si no lo escuchaste, te invito a hacerlo. Un mensaje que quiero grabarte en el alma. Vos no elegiste tener obesidad. Vos no generaste esta enfermedad. Vos no decidiste alterar tus hormonas ni tu cerebro. Vos no fuiste responsable del ambiente en el que naciste. Vos no controlás tus genes. Vos no diseñaste la industria alimentaria. Vos no creaste los ultraprocesados ni inventaste las dietas. Vos hiciste lo que pudiste, con lo que tenías, con lo que sabías, con el cuerpo que te tocó, con la historia que cargaste o con la cultura que te rodeó. Y sobreviviste. Eso no te hace culpable, te hace increíblemente fuerte. Entonces, si no es tu culpa, ¿qué es? Bueno, es responsabilidad compartida, podríamos decir.
tuya como un paciente que quiere mejorar, como una persona que quiere vivir mejor y que por supuesto va a poder cambiar, del sistema de salud, del contexto, del equipo profesional, de la sociedad, pero sobre todo de la ciencia. La obesidad tiene tratamiento. Las personas que viven con exceso de peso pueden estar mejor, se mejoran, se acompaña, se alivia, se estabiliza, se transforma, pero no se cura con voluntad para hacer la dieta. Se trata con ciencia, con conciencia, con equipo, con tiempo, con amor, con paciencia, con respeto. ¿Y qué quiero que te lleves hoy? Que entiendas esto: la obesidad no es tu culpa, la biología no se controla con tu voluntad, la obesidad no es un problema estético, no nació por tu comida, nació en tu cuerpo, no sos menos, no sos débil, no estás fallado y hay un tratamiento posible. Y quiero que te quedes con esta frase que repito siempre: las personas no fracasan, fracasan los métodos que les dieron. En el próximo episodio vamos a meternos en algo que duele tanto como la enfermedad, el estigma, el peso de tus palabras. Voy a contarte cómo el mundo trata a las personas con exceso de peso, cómo duelen las miradas, los comentarios, los silencios. ¿Qué impacto tiene la discriminación en la salud física, mental y emocional? ¿Y por qué el estigma mata? Gracias por estar acá. Gracias por animarte a escuchar esto. Gracias por empezar a cambiar tu historia conmigo. Seguimos en el episodio 5.